Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar con el doctor Julio Saleme. Veníamos de varios días sin contacto, pero hay varios temas de los que vamos a estar hablando. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, me alegra. Bueno, casi en lo que podríamos marcar como un final de la pandemia, un relajamiento de medidas, digo, una situación respecto de COVID bastante diferente a lo que veníamos viviendo. Sí, bueno, la semana pasada, fue quizás la novedad de la semana pasada, no la pudimos abordar porque por cuestiones laborales no pudimos tener el espacio, ¿no es cierto? Pero, la novedad de la semana pasada fue la no obligatoriedad, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, del uso del tapabocas y dejarlo, a criterio y disminuir ya prácticamente, sacar este tema del distanciamiento social de más de 2 metros, ¿te acuerdas cómo era antes? Bueno, todo esto está a criterio de cada cual. Por eso lo volvemos a retomar esta semana como para darle medio una aclaración de todo esto y un punto final. No es que nosotros estamos determinando el fin de la pandemia, ni cosa por el estilo. Digo, en la situación en la que estamos, con la salvedad de que estamos entrando en temporada fría y todas las enfermedades respiratorias se incrementan porque vivimos mucho más adentro de las habitaciones, ¿no es cierto?, dentro de la casa, y entonces el contacto interhumano es mucho más grande que cuando uno anda al exterior. Por eso que se incrementan por eso que la patología respiratoria, como ser ejemplo, la gripe, se incrementan muchísimo en el invierno. Ese es nada más que el motivo, no es porque el frío produzca otra cosa, nos hace encerrar y por eso nos contagiamos más. Por eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Vuelvo a que lo del tapabocas o barbijo no es que ya no hay que utilizarlo más. Quien quiera seguirlo usando lo puede usar tranquilamente. Hay locales, hay negocios que piden, por favor, que la gente entre con barbijo. Yo creo que ya lo que sí no hay necesidad de hacer, de que entre de a una persona en un negocio y hacer colas afuera con el frío, porque es peor todavía. En ese sentido yo creo que podríamos aconsejar que uno puede estar más cerca del otro, quizás con el tapaboca dentro de un negocio si es chico, si es grande ya no. Como ser en los gimnasios es una cosa muy incómoda estar con tapabocas puesto. Creo que es peor hacer ejercicio físico y mal oxigenarse, que es mayor el riesgo ese que el que uno puede correr hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque con tan pocos contagios, ya prácticamente uno puede decir, sobre todo en nuestra región, por eso hablaba de la provincia de Buenos Aires, no tenemos circulación viral. Ya si aparece un enfermo sabe de quién se contagió. Entonces esto ya es como era al principio, el virus no está circulando libremente, esto gracias a que se ha vacunado muchísimo y de que se enfermó muchísima gente. Así que bueno, esa es la situación más o menos general. Creo que sí estamos despidiendo una etapa, no hay que bajar los brazos, esto lo quiero aclarar porque uno puede leer noticias de otros países, de lo que está pasando en otros países, pero no son noticias, cada país lo toma de una manera distinta, hay brotes en China y están cerrando absolutamente todo, pero sigue siendo Omicron, alguna subvariante de Omicron, pero sigue siendo la misma variante que teníamos. Así que bueno, por eso aquí estamos, en ese sentido estamos cubiertos. No ha aparecido una variante nueva. Si en el mundo apareciera una variante nueva, más patogénica, o sea, que produzca más patología, que sea más agresiva, que sea más contagiosa, bueno, se tomarían nuevamente otras determinaciones. ¿Estamos en riesgo de que aparezca? Sí, porque sigue habiendo contagios y esto, como lo explicamos muchísimas veces, puede pasar que al haber contagios aparezcan variantes nuevas, ¿está? Pero bueno, no es la situación en la que estamos ahora, en la que podemos relajarnos bastante más. De todas maneras, se siguen realizando los hisopados para determinar la presencia o no de COVID y se sigue realizando la vacunación. Sí, y se sigue consultando el médico.
Esto es muy importante, porque si no vamos a terminar hisopando a todo el mundo que tenga fiebre. Y ya no es la situación como era. Si hablamos 6 meses atrás, 8 meses atrás, yo te hubiera dicho, persona que tiene fiebre, nada más que tiene fiebre hisopala. ¿Está? Pero no es la situación de ahora. Una persona que tiene fiebre, hoy, yo me arriesgo a decir, viéndola, más vale está engripada que tiene fiebre. Y guarda porque comparte muchísimo, esto por eso digo hay que ver el médico, comparte muchos de los síntomas, no todos, pero muchos de los síntomas de la gripe comparte el COVID, ¿no es cierto? Son parecidos, digo, si no se lo puede confundir. Ante una situación de fiebre hay que consultar al médico. Bien, bueno, justamente ingresó una consulta y creo entender de qué se trata porque mucho se habla de la circulación hoy de gripe A. Y la consulta dice lo siguiente: Andrea, si está el doctor, ¿podrías preguntarle si un paciente presenta fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, con mucosidad, con solamente verlo y revisarlo sin ningún estudio, ¿se puede dictaminar fehacientemente si es por gripe A o por COVID? Sí, bastante certeramente, sí. Bastante, revisándolo, hay, por eso te decía yo, hay algunas cuestiones, inclusive de la epidemiología, y aparte porque sabemos que está circulando el virus de la gripe y no está circulando el virus del COVID, entonces tenés muchísima más chance de tener gripe. Nada más que por eso hay un criterio epidemiológico, pero que lo maneja el médico. Esto lo que tiene que hacer es consultar. De cualquier manera, el tratamiento es bastante parecido y la gravedad de la enfermedad es bastante parecida. Claro. Quiero decir, la gripe A, la gripe común también, son cepas que están dentro de la vacuna que se está aplicando. Tanto la trivalente, que es la que provee el Estado Nacional, que esto ya lo hemos dicho, que son los pacientes, digamos, pacientes del sistema sanitario, o sea, efectores de salud, paciente con algún tipo de riesgo por comorbilidad de cualquier edad y pacientes de mayores de 65 años. Y esos son, digamos, es como que fuera obligatoria la vacuna y es la que provee gratuitamente el Estado en esa población. Se puede dar en el hospital, en las salitas, bueno, todo depende de la estrategia que tome cada municipio. Esa trivalente se llama porque tiene 3 tipos de virus distintos. Cubre lo quiero decir claramente, cubre el virus de la gripe A. Bien. La que se vende es tetravalente, tiene 4, y también cubre el virus de la gripe A. Lo que pasa es que tiene un virus, una cepa más de virus, pero que no está circulando, o sea que con la trivalente sobra. No está circulando en la Argentina esa otra 4ª que sí está incluida en la vacuna tetravalente, que es la que se vende. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo. Julio, hablando justamente de gripe A y de la preocupación que existe por la circulación de este virus, ¿hoy hay alguna estadística que marque cuál es la situación de los casos? Debe haberla, pero no la conocemos tan fácilmente. Bien. Porque, te explico por qué. Las enfermedades infecciosas son de declaración obligatoria, ¿no es cierto? Sí. Pero algunas enfermedades, la gripe no, uno no tiene que, si tiene un paciente en el consultorio, lo ve en el domicilio, no tiene que hacer la denuncia sanitaria obligatoria a región sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no se tiene realmente fehacientemente un control como el que sí se tenía con el COVID porque era denuncia obligatoria. ¿La gripe A tampoco es de denuncia obligatoria? Por lo menos en la práctica. No quiero entrar, por lo menos en la práctica. No, por eso tenía entendido que la gripe A particularmente sí era denuncia obligatoria. Sí, está anotado, pero digo, claro. Si vos conocés que se haga la denuncia, no. Por eso no lo quería decir mucho, pero en la práctica no se termina no denunciando. ¿Viste? Pero yo necesitaba que lo dijeras. Bueno, lo dije. Sí, bueno, entonces claro. Lo digo bien. Sí, es de denuncia obligatoria, en realidad, pero habría que determinar con laboratorio si es gripe A. Claro. Lo que está, ¿por qué decimos? Sabemos que hay circulación de gripe A y vos, si conocés gente que se ha enfermado en este tiempo, en estos días, en estos últimos 15, 20 días, te diría,
has visto que tienen lo que el común de la gente dice, tú una gripe fuerte. Sí. Una gripe fuerte, digamos, ¿con qué es fuerte? Con fiebre, con dolor de cuerpo. Vamos a entrar en alguna cosita. El dolor de cuerpo lo comparten. La fiebre es mucho más alta en la gripe A o en la gripe común también, que en el COVID. Por ahí tenés una diferencia. Ajá. Por ahí el COVID anda en 38 y pico, no más que eso, y la fiebre terminas con 40 grados de fiebre, la gripe. Ahí tenés una diferencia bastante significativa. Los síntomas nasofaríngeos son bastante parecidos, la rinorrea, sea moco por la nariz, el dolor de garganta, esas cuestiones son bastante parecidas en las dos. El dolorimiento da un decaimiento y dolor muscular generalizado en las dos enfermedades. O sea, bueno, la diferencia sustancial es la gripe. La fiebre, perdón. Es una importante. Y después, preguntándole al paciente los contactos que tuvo. Y vuelvo a repetir, epidemiológicamente está circulando el virus de la gripe y no el del COVID. Entonces, con estas cosas uno se puede dar cuenta por dónde anda. Sí, hoy tal vez las consultas, teniendo en cuenta que la circulación del COVID es bastante menor, la preocupación en general y las consultas que nos llegan tienen que ver con gripe A versus, por decirlo de alguna manera, gripe común. Esa sería un poco el planteo que nos hace. ¿Cuál es la diferencia en el síntoma de lo que es gripe A? Es mucho más agresiva, claro. Digo, fue una cepa nueva. Hoy prácticamente es lo mismo, te diría. Cuando apareció hace un poquito más de 10 años, que fue la epidemia grande, ¿qué pasaba? Que no estaba en en el pool genético que tiene la vacuna, ¿no es cierto? Vos te podías vacunar, pero no te estaba protegiendo contra gripe A. Claro. Entonces, la población en riesgo, repito cuáles son, los inmunodeprimidos, con enfermedades concomitantes como diabetes y algunos cardíacas, enfermos renales, el personal de salud y mayores de 65 años, esto es todo lo en riesgo, no estaban cubiertos. Claro. Entonces la mortalidad era muchísimo más grande porque no estaban defendidos inmunológicamente los más débiles. Pero esa es la diferencia, es más epidemiológica que hoy no hay que tenerle miedo. Lo que sí, si estás dentro de este grupo que yo digo, vacunarte, obligatoriamente. Y después queda a criterio de cada cual que se quiera poner la vacuna contra la gripe comprada en la farmacia, ¿no es cierto? Claro. En este caso puede hacer a cualquier edad. Me olvidé de embarazadas también, que también deben vacunarse. Bien, bueno, en este caso tal vez por eso es que no hay tanta preocupación en denunciar la existencia de casos de gripe A, digamos, porque el efecto en la salud no es tan agresivo como fue en su momento. Es una gripe, por eso recalco, en la vacuna que uno se da año tras año ya está viniendo el antígeno de la gripe A como para que el organismo cree anticuerpos contra esa enfermedad. Bien. Julio, es una pregunta que le hemos hecho en muchas oportunidades, pero que siempre llega y es importante recordar. Hoy por hoy no es necesario que pase determinado tiempo entre la colocación de la vacuna de la gripe y la colocación de la vacuna del COVID. Se pueden dar juntas. Bien. Sí, y ya que que nombras la vacuna del COVID, cuarta dosis, no es necesaria. Seguimos todavía sin en la población general, digo, cuando está indicada, sí, que yo le dije ya varias veces que también era la población de riesgo y este tipo de cosas, ya lo dijimos. Y hay casos especiales, lo tiene que consultar el médico y él le va a decir si tiene que darse la cuarta dosis o no. ¿Están? Porque son casos especiales. Si no estamos con 3 dosis, estamos con el plan completo, por lo menos hasta hoy. No se ha visto mejora, sino al revés, que la cuarta dosis puede disminuirnos la respuesta inmunológica. Y aprovechando la oportunidad también y relajamiento respecto del tema COVID, ¿se detectaron, digamos, síntomas adversos, reacciones adversas en la población respecto de las vacunas? Algo que también era una pregunta permanente cuando empezó el programa de vacunación. No más que en la población general, no. Son muchísimo más grandes los beneficios que digo que el riesgo que se corre, ¿no? Son números bajísimos,
y no están tan correlacionados, sobre todo las miocarditis, ese tipo de cuestiones que, digamos, son pasajeras, son enfermedades graves, por supuesto que hay que tratarlas, pero que aparecen mucho más en la enfermedad, en el post-COVID aparecen mucho más que en el vacunado, por supuesto. Como uno está inyectando material genético de COVID, bueno, es posible que alguna de estas cuestiones, el tema de las trombosis también quedó atrás. No, en realidad no ha habido. Es una cuestión que aparte abre muchísimo la esperanza para otras cosas, para otras enfermedades, cómo se ha trabajado en conseguir tan rápidamente vacunas tan eficientes. Quizás, digamos, las vacunas chinas se utilizó la misma tecnología que se viene usando hace 50 años atrás. Sobre todo las vacunas por ARN, las vacunas americanas, Pfizer y Moderna, sí han sido de un avance extraordinario para la ciencia, porque son las primeras. Y esto abre las puertas, digamos, ya están en estudios avanzados, como ser con HIV, yendo por este camino, ¿no es cierto?, el del ARN. Que simplifica muchísimo las cosas. Digo, esto, como para muchas otras enfermedades, abrió, me parece, una puerta a la investigación, dio luz a la investigación en forma muy importante, la generación de este tipo de vacunas. Digamos, lo positivo que puede, si es que algo positivo tiene, porque la verdad que con la cantidad de muertos que ha habido y enfermos, por supuesto, y con consecuencias posteriores, desde las físicas que puede dejar el COVID hasta las psicológicas y psiquiátricas que también ha dejado, digo, es difícil encontrar cosas positivas. Bien. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Estaremos hablando la próxima semana. Y pueda ser que demos, no te digo punto final, alguna cosa siempre podemos ir diciendo, pero bueno, que ya nos permita casi volver a la normalidad, ¿no es cierto? Arrancar con temas distintos del COVID. Ojalá así sea. Pueda ser que entremos en esa normalidad. Así que bueno, estaremos la semana próxima. Para los todos los creyentes, católicos creyentes, bueno, felices Pascuas de Resurrección, y para los que no son, bueno, buen fin de semana largo. Muchísimas gracias, como siempre. Estaremos hablando la próxima semana. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Julio Saleme, hablándonos de un casi punto final, pero no tan así, en las medidas que van cambiando respecto del tema COVID, una circulación casi nula del virus a nivel país, y del tema de la gripe A, una enfermedad que es de denuncia obligatoria, pero que tal vez no se está denunciando porque hoy no tiene la agresividad que tuvo en algún momento.